El entorno del presidente denuncia una operación para tumbar al gobierno. Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. No con una convocatoria electoral, no en las urnas, sino con otras mañas. Teoría que alimenta uno de los salpicados por el auto del juez Pedraz. Respeto a la justicia, pero sé distinguir una casualidad de lo que no es una casualidad. En la Moncloa y en Ferraz circunscriben los registros al caso Leire, defienden su actuación. Este gobierno de España lo que hace es trabajar en parámetros de legalidad, respaldando en todo momento el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También el socio de coalición pide dejar que la investigación siga su curso. Indicios de una supuesta trama, pues tendremos que ver si está circunscrita a los fontaneros chapuceros, al señor Cerdán, o afecta al Partido Socialista. Lo que es seguro, no afecta al gobierno. Marcan distancias y elevan el tono. Ya está bien, es una vergüenza. Exigen explicaciones al igual que Esquerra Republicana. Lo que le libra a este gobierno de caer es que la alternativa es infinitamente peor. El PNV y Coalición Canaria vuelven a dar por terminada la legislatura. La legislatura, bueno, ha llegado a su fin y así debería ser. Da la sensación de que el presidente está lejos de la realidad. Pero siguen sin plantearse apoyar una moción de censura. Alberto Núñez Feijóo les presiona. Los socios de Sánchez tienen que decidir qué pesa más, si su conveniencia política o su responsabilidad democrática. Asegura que hará todo lo posible para que haya un cambio. Cuando digo todo, es todo. Vox se une a la presión. No entendemos cómo Junts, Esquerra y el resto de socios pueden seguir manteniendo a un gobierno corrupto. Reclama al PP que haga una oposición más combativa y rompa los pactos que tiene con el PSOE en municipios y en Bruselas. Sí, el presidente solicita comparecer a petición propia en el Congreso. No sabemos todavía la fecha concreta. Todo apunta a que será a lo largo del mes de junio, más hacia finales de mes. Pero lo que sí sabemos es el contenido de esa comparecencia, sobre el contenido, la situación política del Gobierno y también para hablar sobre las causas judiciales, las investigaciones que están afectando al Partido Socialista en las últimas semanas y también para informar sobre la última reunión del Consejo Europeo. Y al tiempo que Moncloa informaba de esta petición de comparecencia del presidente a petición propia en el Congreso, los socios de investidura de la izquierda, es decir, Podemos, BNG, Esquerra y Compromís, también pedían la comparecencia del presidente para hablar precisamente de estas investigaciones judiciales que estamos conociendo en los últimos días. 2024 fue un año convulso para el Gobierno y el PSOE, con causas abiertas contra la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, contra Koldo García o el fiscal general. Según el juez, en abril de ese año, durante los 5 días de reflexión del presidente del Gobierno, el entonces secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, contactó con Leire Díez, la fontanera del partido, con el objetivo de desacreditar a la UCO y a los jueces y fiscales que lideraban esas investigaciones. Por encima estaría el propio presidente del Gobierno. Según el juez, ordenó una limpieza total tras la imputación de Begoña Gómez. Entonces, Leire Díez, apunta el juez, se puso manos a la obra. Buscó información comprometedora del teniente coronel Antonio Balas, también de jueces y de miembros de las fuerzas de seguridad, e intentó sobornar a un fiscal, a un guardia civil y a Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en bolsas a Ferraz. En sede judicial, Leire Díez defendió que todo ese trabajo no era para el partido, que solo era una investigación periodística sobre las cloacas del Estado. La recompensa, expone el auto, fueron 4.000 euros al mes que pagaba Santos Cerdán a la fontanera. 180.000 euros se habría gastado el PSOE. Y para camuflar esos pagos se habrían emitido facturas falsas y simuladas y se habrían usado empresas a nombre de otros imputados en esta causa, el exdirigente socialista Gaspar Zarrías o los abogados Oliver y Teijelo. Para aclararlo todo, se examinan ya los libros de contabilidad, registros de visitas a Ferraz, información sobre viajes o correos corporativos, recopilados este miércoles en un operativo que en la sede socialista se extendió durante más de 14 horas. Es el momento en el que David Sánchez llegaba a la audiencia de Badajoz. Tanto él como la mayoría de acusados han accedido por la puerta trasera y no por la principal. Una vez dentro... Empezamos por las acusaciones. Ninguna de las 7 acusaciones particulares, entre las que se encuentran el Partido Popular y Vox, ni la Fiscalía han presentado cuestiones previas. Sí lo han hecho las defensas de los acusados. Tanto el abogado de David Sánchez como el de Miguel Ángel Gallardo ponen en entredicho la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias que dio origen al caso.
basada, dicen, en recortes de prensa, pero no en hechos contrastados. Siguiendo la terminología anglosajona, la raíz está podrida. También cuestionan la actuación de la jueza de instrucción. Vamos a rebuscar, a ver si encontramos algún vicio. Nadie puede ser acusado por hechos que no han sido materia de la instrucción. Y por eso, entre otras cuestiones, piden la nulidad del juicio. Ambas defensas han entregado al tribunal, además, documentación con la que quieren demostrar que David Sánchez no fue contratado de forma ilegal por la Diputación de Badajoz. Entre el material aportado, los vídeos del Comité Federal que culminó con la dimisión de Pedro Sánchez, 10 meses antes de que su hermano aceptara el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios. El abogado de Manos Limpias le resta valor. Son absolutamente pruebas inútiles. La Fiscalía, por su parte, ve prescrito uno de los delitos contra el hermano del presidente del Gobierno, concretamente el de aceptación de nombramiento ilegal. Delito leve que deba prescribir al año. El juicio se retomará el lunes, cuando el tribunal resuelva las cuestiones previas. Se levanta la sesión. El exministro del Interior lo niega todo. Dice que se enteró por la prensa de la operación Kitchen, que ni la policía ni nadie del Gobierno le habían contado nada. Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie. Y que por tanto ni ordenó un seguimiento a Bárcenas ni que le robaran dispositivos con información comprometida para el PP. Según Fernández Díaz, ni a él le interesaba si tenía documentos sobre la contabilidad B del PP. Era normal porque ya no tuve ningún sobresueldo. Ni tampoco el PP parecía preocupado. Desde el Partido Popular, ninguna inquietud. Fernández Díaz niega también que supiera que el chofer de Bárcenas era un confidente de la policía. No formaba parte de la competencia y la responsabilidad del ministro del Interior. Justo lo contrario ha declarado el que fuera su número 2. Dice que el ministro lo sabía desde 2013. Me dice cuál es el nombre, para que me entere. Y que a él se lo confirmó el exdao de la policía, supuestamente al mando de la operación. ¿Qué hace usted con esta información que le da el señor Pino? ¿Se lo confirma el ministro? También Francisco Martínez ha negado que pusiera en marcha la operación Kitchen. Jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada. Aunque sí reconoce que había una operación policial. Actuaban dentro de sus funciones y dentro de la legalidad. Y con expresiones como esta, es una fantasía. Niega la existencia de discos duros de Bárcenas o grabaciones del extesorero con Rajoy y otros miembros del gobierno. En un nuevo mensaje del líder supremo iraní leído por la televisión estatal, el ayatolá Jamenei asegura que Estados Unidos e Israel buscan crear divisiones para compensar las derrotas militares. Su mensaje llega después de que la Guardia Revolucionaria atacara una base aérea estadounidense que considera el origen de anteriores ataques de Estados Unidos contra Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha condenado la reciente agresión de Washington contra la región de Bandar Abbas, una ciudad portuaria estratégica en Irán. Cree que estas acciones son agresivas contra la integridad territorial de su país. El ejército estadounidense, por su parte, ha asegurado que Teherán ha violado el alto el fuego tras lanzar un misil balístico contra Kuwait, solo horas después de disparar 5 drones que representaban una amenaza en el estrecho de Hormuz y sus alrededores. Los ataques de ambos lados hacen que aumente la incertidumbre ante las precarias conversaciones entre Teherán y Washington para alcanzar un acuerdo. El secretario de Estado estadounidense tiene previsto reunirse este viernes con el canciller de Pakistán, país mediador en las negociaciones. Mientras, las hostilidades continúan en Líbano. El portavoz del gobierno israelí afirma que Netanyahu ha ordenado a sus fuerzas intensificar sus operaciones en el país y confirma que Israel ha atacado por primera vez en 3 semanas objetivos de Hezbollah en Beirut. Los ministros de Exteriores han debatido hoy sobre si es el momento de designar un enviado especial para negociar con Ucrania y Rusia. Zelensky pide a la Unión Europea que se sienten en unas negociaciones que de momento están paralizadas y la jefa de la diplomacia, Kaja Kallas, ha avisado de que Rusia quiere tender una trampa, dice Europa, con la figura del mediador. Hace unos días Moscú propuso el nombre del ex canciller Schröder, descartado por varios líderes europeos, y en Bruselas suenan varios nombres como los del expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, la ex canciller alemana Angela Merkel o el presidente finlandés Alexander Stubb. Los 27 dicen que más importante que el nombre es el contenido y las líneas rojas, y Kallas ha asegurado que la Unión Europea nunca será neutral, que estará, dice, del lado de Ucrania.